Para colocar animaciones en lo que sería PowerPoint, previamente debemos tener lo que son las imágenes sin fondo para que se vea bien llamativo nuestra presentación. Primero lo que tenemos que hacer es darle clic donde dice animaciones, y en mi caso, como tengo seleccionada una imagen, voy a seleccionar. Al no tener una imagen seleccionada, ¿qué es lo que pasa? Las opciones para poder nosotros colocar una animación salen desactivadas. En este caso les voy a dar clic al robot pequeñito y como puedo observar tengo las animaciones para poder colocar. Ahora, ¿cómo colocamos la animación? Lo voy a colocar para acá para poder ver. Doy clic aquí en una flechita donde dice más. Al darle un clic me salen un poco de estrellas diferentes. En este caso voy a utilizar las de color verde, que son de entrada. Las amarillas son de énfasis y las rojas son de salidas. Las de entrada le voy a dar clic donde dice rebote y vemos nuestra pequeña animación que ingresa rebotando en nuestra figurita. ¿Cómo puedo ver la animación de nuevo sin necesidad de presionar otra vez arriba? Donde dice vista previa le doy un clic y como puedo observar la animación se repite, solo como para ver cuál es la animación que yo le he colocado. Otra vez le doy un clic, pero hasta el momento solo tengo animada una imagen. ¿Cómo lo sé? Tiene el número 1 en esta esquinita. Vamos a animar ahora a la abejita. Voy de nuevo acá, darle clic donde dice más. Ahora, en vez de darle clic en rebote, voy a darle en rótula que gira. Como puedo observar, si no observé bien, tiene ahora el número 2. Al darle vista previa, sale en el orden como están animadas. Primero salió el robot y ahora sale la abejita. Vamos con el dibujito de acá abajo. Voy a darle en esta ocasión una animación de zoom. Y en la última le voy a dar. Recordemos que tenemos que darle clic. Si no le damos clic, en la parte de arriba sale inhabilitada. Doy un clic a la imagen. Salen estos puntitos a los lados. Ahora voy a seleccionar una que dice aparecer. Parece que no ha pasado nada, pero veamos la presentación, o sea, vamos la vista previa. Clic. Tenemos la primera animación, la segunda, la tercera y la cuarta. En aparecer es muy rápida. Bien. De esta manera nosotros podemos colocar animaciones y tienen un orden. El número 1, número 2, número 3 y número 4. Están en ese orden. No importa que la abejita esté acá, que el número 2 esté al final, este está aquí arriba y este está acá. El orden que tienen ya los va a determinar desde que el momento que colocamos la animación tienen su orden. Voy a darle de nuevo en vista previa y veamos que aparecen no en otro orden, sino que aparecen en el lugar donde los colocamos, pero en el orden que nosotros configuramos al principio. Clic. Y como podemos ver, salen en el mismo orden, pero nosotros colocamos la imagen en otro lugar. Es lo único que ha cambiado, no equivocarse.